Bienvenidos a su canal Diálogos de Ciencia. El día de hoy nos acompaña la maestra Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología de la UNAM. Gaby, buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Es un placer verte por aquí otra vez. Y bueno, el día de hoy queremos brindar a alumnos y profesores información referente a el estudio de las especies, pero en especial lo que el cambio climático está haciendo, ¿no?, con las especies, cómo los afecta, ya sea de forma positiva, de forma negativa. Y bueno, Ujú. pues queremos agradecerte mucho el que nos hables acerca de qué está pasando con las especies de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Adelante, Gaby, muchísimas gracias. Claro que sí, Ale. Muchas gracias. Espero les guste. Vamos a hablar del efecto del cambio climático en alguna de las especies, como llamémosle más taquillera, más representativas, lo que conoce más la gente, ¿no? Y queremos ver cómo vamos a ver cómo están siendo afectadas por el cambio climático. Entonces, vamos a empezar hablando de especies con más características. Permítanme explicarle un poquito cómo vamos a hacer la presentación. Vamos a tener una imagen con la especie o las especies de las que vamos a hablar, una pequeña explicación y cuál es su fenología, es decir, cómo las vamos a encontrar a lo largo del año, en qué etapa están de su ciclo de vida, si son muy abundantes o no, y cómo se van a ir asociando con otras especies. Aquí tenemos una foto, el protagonista es el abejorro, una gilocopa, que es Gilocopa tabaniformis. Este abejorro carpintero se le localiza, como vemos abajo en la tablita, todo el año, pero es más abundante de marzo a junio, que coincide con el inicio de la primavera y cuando empieza a florecer casi todas las especies de la repsa, y él se alimenta de néctar. Junto hacia atrás tiene a su parienta, que es Apis mellifera, la abeja europea, la abeja común, y ella se encuentra presente todo el año. No es más ni menos abundante, y como vemos en la tabla de abajo, todo de enero a diciembre se presenta en la misma abundancia. Y por último tenemos a la dalia, Dalia coccinea. Dalia es perenne, se encuentra todo el año, pero nada más florece de junio a octubre. Y van a coincidir en el tiempo estas tres especies para convivir. Ahora, en la parte más específica de Gilocopa, lo que tenemos reportado es que es abundante en marzo y abril. Eso es lo que tenemos en las referencias. Pero ya hemos encontrado que también es muy abundante en mayo y junio, que tal vez puede coincidir con esta abundancia de Dalia. Nos brincamos hasta el último renglón y estamos viendo que Dalia, aunque también es perenne, nada más tiene flores de junio a octubre, es lo que se reporta, pero ya la encontramos con flores desde abril y mayo, quiere decir que se ha extendido, de tal manera que coincide un poquito con la abundancia que ha aumentado, perdón, la redundancia, de Gilocopa también. Y lo que nos está diciendo es que Gilocopa prefiere mucho Dalia para alimentarse. Entonces, si tenemos más flores de Dalia en mayo y abril, la abundancia de Gilocopa también va a aumentar en mayo y junio y va a ser más abundante. Esto sí lo podemos considerar que es efecto del cambio climático, porque está alterando el ciclo de vida de las especies. Aquí está digo colada, la abeja europea, porque está muy bien adaptada. Todas esas cosas que se dicen de la abeja, que si se van a extinguir y esas cosas, no es tanto como están diciendo. Apis se ha adaptado perfectamente y lo podemos ver aquí. Es igual de abundante a todo lo largo del año y créanme que es muy abundante. Y metiéndome en lo que no me importa,
no es la única abeja polinizadora ni fabricante de miel. Hay muchas otras especies y México es muy rico en especies nativas, en especies de abejas sin aguijón que no están tomando en cuenta. Bueno, regresando a nuestro tema, aquí vemos entonces cómo está afectando el cambio climático. Por supuesto que afectó la fenología de Dalia y de Gilocopa. Pero de alguna manera fue un beneficio, porque si Dalia tiene más flores, tiene más alimento que ofrecer. Dalia es una flor que tiene bastante néctar, tiene mucho polen y necesita la polinización de los insectos. Veamos el siguiente caso. Tenemos aquí Apicoides scalaris, que es el carpintero mexicano que se localiza en el Pedregal. Y aquí encontramos algo muy chistoso. Picoides es abundante todo el año. En realidad, lo que él está buscando aquí es de dónde hacer su nido, de dónde vivir, porque como se alimenta de insectos y de otros bichos de ese estilo, esos abundan en el pedregal y no tienen ningún problema. Aquí lo que estamos tratando de ver es cómo y dónde está viviendo. Uno de los principales árboles, más bien arbustos grandes, porque el senecio no es un árbol, es un arbusto grande, tenemos que senecio, viendo el renglón de abajo en la tabla, es perenne, está presente todo el año, pero solamente florece de enero a marzo. Eso es lo que reporta la bibliografía. Pero ya encontramos que empieza a florecer desde diciembre. Ya se está alterando también la época de floración. ¿Qué quiere decir esto? Que el invierno o se presenta más frío en diciembre o ese cambio está favoreciendo que se generen flores antes de tiempo. En las fotos arriba tenemos cómo son las hojas en la foto de en medio y en la foto de la orilla tenemos la flor de senecio. Y perdón, pero aquí ya les cambiaron el nombre, pero me gusta más senecio. En la siguiente diapositiva vamos a tener un caso, una relación muy bonita y una relación muy típica, que es el agave salmiana, que es el agave pulquero, la planta como tal cuando no tiene inflorescencia y la punta de su inflorescencia. Estas inflorescencias llegan a medir hasta 3 metros y es perenne, como vemos en la tabla de abajo, se presenta todo el año y siempre la vamos a encontrar en el pedregal. Y uno de sus polinizadores, el más importante, es el murciélago magueyero. Y ese también se encuentra abundante en todo el año. Sin embargo, aquí tenemos la disyuntiva, por decirlo de alguna manera, porque los magueyes tardan entre 8 y 12 años para florecer. Y encontramos que a lo largo del año siempre va a haber flores de maguey. Quiere decir que la población de magueyes varía en edades. Entonces, los que no floraron este año, si van a volver, perdón, los que no florecieron este año van a florecer al menos dentro de 8 años. Pero hay de muchas edades, entonces siempre van a estar floreciendo y siempre van a estar ofreciendo alimento a los murciélagos, entre otros bichos. También alimentan colibríes, también alimentan de muchas especies que tenemos en el pedregal. En el pedregal tenemos alrededor por lo menos 5 especies que visitan las flores del maguey. Y, por supuesto, mariposas nocturnas, que son las que les encantan las flores del maguey. En la siguiente diapositiva tengo algo que les va a encantar. Tenemos a la zorra gris. Zorra gris está reportada en el pedregal desde siempre. Sin embargo, la dejamos de ver mucho tiempo. Y el 25 de agosto de encontrar el registro de ella se le vio y se le registró. Y de ahí hacia la fecha hemos encontrado, se han reportado que hay cachorros, que han visto cachorros, la parada del camión que está enfrente del Instituto de Ecología, entre el Instituto de Ecología y
el Instituto de Biología, encontraron muerto un cachorrito que no cayó dentro del bote y ya no pudo salir. Quiere decir que hay una pareja, están criando y se están desarrollando. ¿Dónde están? Quién sabe, se esconden perfectamente bien. La duda es de dónde rayos vinieron. Supuestamente debe haber llegado de la Jusco. ¿Cómo llegó? ¿Cómo atravesó el periférico? Nadie sabe. El hecho es que ya están ahí de regreso. Eh, Podemos reportarla como en peligro en la zona del Pedregal, porque al menos debe haber 2 adultos nada más, pero no es una especie en peligro de extinción si consideramos todo el territorio mexicano. Entonces, por eso la ponemos que está presente todo el año, su abundancia no lo sabemos porque no las hemos podido ir a contar. Y la relación que tiene aquí con el ardillón de roca, muy característico del Pedregal, es que también existe todo el año. Siempre, todo el año se está reproduciendo, todo el año está presente y los que deambulan por los prados, por los jardines de los distintos edificios de la UNAM se darán cuenta que hasta son plagas, ¿no? Ya son unas descaradas junto con las otras ardillas y siempre están tratando de robar alimento de algún estudiante ingenuo. Esta es mi favorita porque es una especie, son unas especies que hemos utilizado y trabajado, estudiado, pues le estoy hablando al menos desde de 1983. No hagan cuentas, por favor, pero esta relación de estas dos especies la tenemos muy bien estudiada, es muy conocida. Es la Echeveria gyriflora, la oreja de burro, que es una crasulácea, y Calophrys jami, que es un licénido, una mariposa muy característica del pedregal. Eh, Echeveria, como típica crasulácea, necesita muy poco suelo para crecer, como ven en la primera foto, está creciendo sobre una grieta, la poca tierra que se acumula en una grieta de una plancha de lava. Y tenemos las hojas y las flores. Echeveria lo encontramos todo el año, pero florece de octubre a enero. Es cuando presenta esta inflorescencia, que es un escapo largo, y las flores, en la segunda foto, es como son sus florecitas y forman un ramillete. Lo que hemos encontrado en que les ha afectado el cambio climático es que ya no nada más tenemos la roseta de febrero a septiembre. La tenemos todo el año, pero también tenemos flores de febrero a junio. Ya no nada más de octubre a enero, es decir, solamente no vamos a encontrar flores de Echeveria de julio a septiembre. El cambio climático les ha afectado enormemente, pero este ha sido un beneficio, porque Calophrys jami, aunque se alimenta principalmente de las hojas, prefiere las flores, las partes reproductivas de la oreja de burro. Entonces, si la vamos a encontrar con flores desde octubre a junio, la población de la mariposa ha aumentado un poquito. Entonces, si encontramos que Calophrys se encuentra todo el año y la teníamos reportada abundante de octubre a enero, ahora su abundancia es pareja, es muy abundante todo el año, ya no tiene una estacionalidad. Además, como tiene ciclos de vida encimados, es decir, siempre hay huevos, siempre hay larvas, siempre hay pupas y siempre hay adultos. Entonces, esta abundancia de flores fuera de lo reportado les está permitiendo alimentarse mejor a las larvas de esta mariposa y se desarrollan más rápido, son más fuertes, son más sanas, por llamarles de alguna manera. Este sistema, cuando se empezó a estudiar, habíamos encontrado que era muy chistoso que aunque Echeveria era muy abundante, la población de la mariposa era muy chiquita. Y nos preguntábamos cómo siendo que el recurso de alimentación siendo tan abundante, la población de la mariposa no lo fuera. Entonces parece ser que encontramos la respuesta con el cambio climático, es decir,
hay más flores, se alimentan más de la hoja, de las partes reproductivas y la población ha aumentado de la mariposa. Yo no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo, porque Echeveria es muy chistosa, aunque necesita poca agua y poca tierra para crecer, en época de lluvias las hojas pueden llegar a medir 90 centímetros, una enormidad de hojas, es decir, el, el recurso es mucho, mucho, muy abundante. Y en la época de secas de la reserva, de todas maneras tiene hojas. Entonces, nuestra mariposa es feliz, aunque se puede llegar las larvas se pueden llegar a alimentar de otras crasuláceas. Echeveria guiviflora es su favorito. Entonces, afortunadamente, vamos a tener Calopsis jami para mucho tiempo, esperemos, y que se distribuya a otras partes de la ciudad. Calopsis jami también la encontramos en muchas partes de muchos jardines en la ciudad. Lo que pasa es que es muy chiquita, es como del tamaño de una moneda de 5 pesos, y siendo verde con café, pues literal se confunde se camuflajea muy bien para ahuyentarse, para huir de sus enemigos. En esta otra tenemos otro sistema muy interesante, que es el de Datura stramonium, que es el conocido toloache, y el de Scenario purpurens, el chapulín de milpa. Ambas especies se encuentran durante todo el año. Y Datura de toloache tiene una estacionalidad muy marcada. Solamente tiene frutos de diciembre a enero. Aunque es una planta perenne, va a presentar flores nada más de junio a noviembre. Y es muy chistosa porque su fenología no ha cambiado. Es la misma que tenemos reportada desde diciembre. Sin embargo, el que sí ha cambiado es el chapulín de milpa. Tenemos que era muy abundante todo el año, pero ahora ha cambiado. Perdón, que era muy abundante de mayo a octubre, inclusive un poquito a noviembre. Ve que coincidía con la época de lluvias, que coincidía cuando tenía flores, datura, pero ahora ha cambiado un poquito esa abundancia. Tenemos que el chapulín ha disminuido en abundancia en noviembre, teniendo la idea de que debería ser muy abundante. El resto del año se mantiene como debería ser, no muy abundante, pero el chapulín se localiza todo el año también en la reserva. No es la única especie que come, sin embargo, es una de las que prefieren. Esa asociación que han formado es muy interesante. Y la parte muy interesante de esta asociación de especies es que el toloache, como todos sabemos, y no lo difundan mucho, por favor, con sus chicos, es que tiene muchos compuestos secundarios. Esa es la fama que tiene el toloache y es cierta, que le dijeron, ya lo entolocharon, ya cayó. No es que lo estén enamorando, sino que son efectos en los neurotransmisores del cerebro y por eso deja a la merced de la voluntad de los demás a la persona. Por supuesto es un veneno y si se le sigue administrando los va a matar. Pero ese Narium es muy hábil y no le hacen daño esos compuestos secundarios. Entonces es feliz jambándose esta planta y vive, como es muy abundante todo el año, pues feliz de la vida se alimenta de ella. A mí lo que me impresiona de esta alimentación de este Narium es que pues, el chapulín es chiquitito y no le pasa nada. Y una persona de 70 kilos, pues les quiero recomendar cuál va a ser su final. En esta otra diapositiva, esta relación es muy bonita. Tenemos a Pterourus multicaudatus, que es un papiliónido muy conocido, de los más grandes que tenemos en México, y la orquídea tigrina pavonia. Pterourus multicaudatus, a mí me gusta su nombre común, que es llamadora, la encontramos todo el año, pero abunda de marzo hasta agosto, que es la época de lluvia. Y coincide perfectamente con Tigridia, que tiene la misma fenología a lo largo del año. Lo que llama mucho la atención es que no ha cambiado la fenología con el cambio climático. Sigue en la misma relación. Ahora bien,
La forma que tiene la estructura reproductiva de Tigridia está hecha no nada más para mariposas, que pueden llegar abejas, abejorros, otros bichos, por lo general insectos. Y llamadora se alimenta de otras flores. De hecho, es raro que esté alimentándose de esta orquídea. No sé qué está sucediendo aquí muy bien, pero sí podemos encontrar que coinciden perfectas sus fenologías. Y esto ha sido desde siempre, siempre hemos encontrado este tipo de relación de llamadora y tigridia. En la siguiente, esta sí es muy característica y la que llama mucho la atención. Esta especie de Ciferantes costeri son los llamados mallitos. Y su nombre realmente se le dio porque empezaba a florecer con las primeras lluvias de mayo. Por eso se le llama mallitos. Y lo que está reportado es que solamente florece de mayo a agosto en las épocas de lluvia. Pero eso ya no es cierto. Ya las vamos a encontrar desde abril. Empiezan a aparecer los mallitos en abril. Supongo que habría que cambiarles el nombre de mallitos a abrilitos o algo por el estilo, porque ya las estamos encontrando desde antes, por lo menos en la reserva. Y era una especie típica, característica que nos estaba señalando el principio de la época de lluvias. Ahora, habría que ver qué está sucediendo con, no que se adelante o se atrase la época de lluvia, sino qué tanto está lloviendo en abril. Es decir, cuántos milímetros está lloviendo para que se dé este brote de mallitos antes de tiempo. Si nos ponemos a analizar todo este tipo de asociaciones de especies y no de manera individual, vamos a encontrar cosas muy interesantes. A mí me hubiera gustado hablarles de otros tipos de relaciones con otras especies, pero solamente quiero dejarles estas que son las más características con las que uno identifica el pedregal. Y mallitos es una de las principales. No puse ninguna otra especie con ella porque se me hizo muy interesante lo que está sucediendo con ella. Pero por supuesto que le llegan a los mallitos, lo que más le llega para polinizarlos, para alimentar, son los insectos. En particular, las abejas. Gilocopa no llega porque es muy pesado para estas flores, pero las abejas son felices con los mallitos. Las moscas, las avispas, las hormigas, un montón de bichos que le llegan. Y está beneficiando a estos insectos cuando se presenta antes. Es decir, permite la alimentación de los bichos. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues no creo que podamos decir que el cambio climático está afectando a todas las especies de manera negativa en la zona de la Repsa, nada más. Nada más estoy hablando de la zona de la Repsa. Pero sí habría que hacer más estudios, hacer más observaciones. Tenemos muchos datos de fenología de casi todas las especies. Ahora, lo interesante es ver cómo están cambiando de unos 10 años, tal vez 5 para acá, y ver qué es lo que va a suceder en el futuro con ellas, de acuerdo a cómo esté cambiando y afectando el cambio climático a la zona de la reserva del Pedregal de San Ángel. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que podemos ver ahora sobre lo que está sucediendo, ¿no? Con el cambio climático. Y bueno, pues esperemos que pronto tengas nuevos datos que puedas compartir con nosotros y que tanto alumnos como profesores tengan ahora idea, ¿no? De las diferentes cosas que están pasando en el ambiente y cómo esto pues influye de alguna forma en el crecimiento de las poblaciones. Muchas gracias.